Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Dios me los bendiga a todos ustedes, que la paz del Señor pueda reinar en vuestros hogares, hermanos. Y quería solamente, hermanos, eh, informarles de la ausencia que he tenido un servidor las últimas 2 semanas. Hermanos, YouTube me había censurado a mí porque el contenido de los videos que yo hago, obviamente, son obviamente muy fuertes, ¿verdad? Son videos bastante provocativos para ellos y ellos me habían censurado por 2 semanas. YouTube me mandó una notificación por correo electrónico y me dijo que debido a uno de los videos que ellos me estaban censurando y que no podía yo subir ningún video, no podía yo postear nada. Así que hermanos, nuevamente aquí estoy con ustedes, hermanos. Espero que ustedes puedan estar bien y que podamos nosotros entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Es tiempo que nosotros, el pueblo de Dios, podamos estar precavidos, informados y haciendo las preparaciones necesarias, hermanos, por los acontecimientos finales, hermanos, ¿verdad? Porque Maranata, hermanos, Cristo viene pronto. Y hermanos, estamos viendo obviamente cómo el enemigo no le gusta la verdad. Él está tratando de ocultarla, de atacarla, de derribar y de destruir la verdad de Dios. Pero, como dice Apocalipsis, el capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, es el mensaje final, grande advertencia que Dios tiene para todos los seres humanos en los tiempos finales, y nosotros somos los instrumentos, las personas que hemos sido escogidos por Dios para poder predicar estas verdades eternas, el evangelio eterno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermanos. Pero obviamente sabemos que el enemigo, juntamente con la nueva orden mundial, ellos, hermanos, se están preparando para perseguir al pueblo de Dios y tratar de detener la obra de Dios, pero sabemos que Dios, Él es más poderoso. Así que, hermanos, espero que estén bien. Vamos a tener una oración antes de comenzar con este estudio, hermanos, que va a ser muy revelador. Y espero, hermanos, que pueda hacernos pensar a nosotros en cómo debemos de tener cuidado, hermanos, en la lealtad y confianza a los seres humanos. Debemos de poner nuestra confianza solamente en Cristo Jesús, no en los seres humanos, no en los pastores, no en los predicadores, no en los hermanos, sino que solamente en Cristo Jesús. Vamos a tener una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, quédate con nosotros, bendice este estudio. Cúbrenos con tu sangre preciosa y gracias, Señor, por todo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Háblanos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. Vamos a sacar la espada de dos filos, que es obviamente la palabra de Dios, y vamos a comenzar leyendo Éxodo el capítulo 32, Éxodo el capítulo 32, y vamos a comenzar con el versículo 1. Éxodo el capítulo 32, versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Porque sabemos, hermanos, que Moisés había subido al monte de Sinaí porque iba a recibir las 2 tablas de piedra, que son los 10 mandamientos. Dios había sacado a su pueblo de Egipto de la esclavitud de más de 400 años y los había liberado, hermanos, ni tenían ni un mes de estar en el desierto. Y entonces Dios le dio las instrucciones a Moisés porque tenía que obviamente gobernar Dios a su pueblo, y ellos tenían que estar nuevamente entrenados en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, Moisés había, como fiel siervo de Dios, había subido al monte Sinaí para estar ahí 40 días y 40 noches y prepararse, hermanos, para poder obsequiarle a Israel la ley de Dios, que es la ley moral de Dios, lo conocemos como los 10 mandamientos, o la ley del decálogo. Versículo 2. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes del oro de las orejas de vuestras mujeres. Escuchen bien, hermanos, para que ustedes vean la gran rebelión, desobediencia y apostasía de Israel. De vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón.
Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel. Wow, hermanos, qué tremendo, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, cuando nosotros hacemos el paralelismo, la conexión entre lo que acabamos de leer en estos versículos de Éxodo, el capítulo 32, los primeros versículos del 1 al 8, vemos, hermanos, cómo hoy en día tenemos que tener cuidado con los ídolos modernos, porque cuando nosotros leímos los 10 mandamientos, especialmente los primeros 4, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra fidelidad y obediencia, nuestra lealtad al único Dios verdadero, vemos nosotros que ha cambiado los ídolos antiguos con los ídolos modernos. ¿Y qué me refiero a eso, hermanos? Pues hoy en día obviamente tenemos el advenimiento del teléfono, tenemos el advenimiento de las computadoras, tenemos nosotros el advenimiento, hermanos, de la tecnología. Y todo esto, hermanos, las redes sociales, pueden ser ídolos o dioses modernos para muchas personas, pero especialmente para el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo el pueblo de Dios, hermanos? Porque, por ejemplo, hay muchas veces que nosotros estamos los sábados en casa, después del culto, después de los temas, después de ir a la iglesia, después del al almuerzo, nos sentamos y no sabemos qué hacer, porque nosotros como adventistas muchas veces nos quejamos del sábado y decimos, falta mucho tiempo para que se termine el sábado. Faltan unas 10 horas más para que sea la puesta del sol. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Y ese es el tiempo crítico donde nosotros podemos, hermanos, orar, estudiar la Biblia, leer los libros del Espíritu Profecía. Podemos ir a hacer obra misionera, podemos estar orando, ayunando, gimiendo, clamando como tiene que ser. Pero en vez de hacer eso, lo que hacemos nosotros es sentarnos. Nos sentamos cómodos y estamos en las redes sociales, ver lo que está haciendo el hermano, lo que han publicado, el TikTok, el Instagram, hermanos. Entonces, estos son ídolos modernos que nosotros, hermanos, estamos afrontando como pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Pero uno de los ídolos más temibles que tenemos en estos momentos, hermanos, en la iglesia adventista, es indudablemente el de poner a los seres humanos, a los predicadores, a los pastores, en los pedestales, en nosotros idolatrar a los seres humanos, a los hombres, hermanos. ¿Y a qué me refiero esto, hermanos? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir yo aquí, hermanos? Que nosotros, hermanos, estamos siguiendo a los hombres más que seguir a Dios, más que seguir a Cristo Jesús. Y acuérdense, hermanos, que los seres humanos somos instrumentos nada más que Dios ha utilizado para poder ser nosotros mensajeros o portadores de la palabra de Dios, exhortar al pueblo de Dios a seguir a Dios, exhortar al pueblo de Dios a poder obedecer a Dios, animar a los hermanos a entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, los hombres, los pastores, los predicadores, las personas que nosotros seguimos no deben, hermanos, ocupar el lugar de Dios. No deben ellos, hermanos, nosotros adorarlos a ellos. ¿Y por qué yo digo adorar, hermanos? Porque nosotros no estamos hincándonos delante de los predicadores, pero cuando nosotros seguimos más lo que dice el pastor fulano de tal, y no seguimos lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la verdad de las sagradas escrituras, hermanos, entonces estamos cayendo en terreno peligroso, hermanos. Y esto es un fenómeno que realmente he visto yo en la iglesia adventista por muchos años, hermanos. Y este tema
es un tema que tú no vas a escuchar de labios de pastores. Porque, hermanos, inconscientemente muchos pastores pretenden ser buenos, ser santos, se visten bien, dicen cosas obviamente correcto, adecuado, de conforme a lo que dice la palabra de Dios, el espíritu profecía. Pero hermanos, hermanas, debemos de nosotros tener cuidado porque la palabra de Dios nos advierte, nos dice de que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados por Dios, el Espíritu Santo, a poder seguir a Cristo Jesús, hermanos. Por eso el mensaje de la justificación por la fe de 1888 fue crítico, hermanos, porque lo que estaba haciendo el pastor E.J. Wagner y A.T. Jones es invitar al pueblo adventista de ese entonces a poder poner sus ojos y su mirada en el Señor, porque los adventistas habían quitado a Cristo Jesús de su vista, hermanos. Entonces, hoy en día está ocurriendo lo mismo, hermanos, en términos espirituales, en términos de la iglesia, del pueblo de Dios. Cuando nosotros hoy más que nunca debemos de estar predicando el mensaje de los tres ángeles, nosotros, hermanos, estamos poniendo la confianza en el pastor, en el ser humano, hermanos, más que a Dios. Y ese fue el problema del pueblo de Israel en Éxodo del capítulo 32. Porque ellos, hermanos, veían a Moisés como el liberador. Lo veían a Moisés como el profeta o el hombre escogido por Dios para poder liberarlos a ellos de la esclavitud. Y sí fue muy importante Moisés. Fue él un símbolo de Cristo Jesús, el liberador de Israel. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud física. Cristo Jesús liberó ¿a qué cosa? A su pueblo, a Israel, de la esclavitud espiritual. Entonces, cuando Moisés fue al monte y se desapareció, no le dijo a nadie dónde estaba, qué estaba haciendo y cuándo iba a descender del monte, hermanos. Las personas obviamente habían puesto su mirada en Moisés y cuando él desapareció es que entró la apostasía y empezaron a construir un becerro de oro. Entonces, hermanos, hoy en día tenemos un becerro de oro en la iglesia adventista. ¿Qué es ese becerro de oro, hermanos, en la iglesia adventista? La adoración a los pastores, hermanos. La adoración a los ministros. Porque lo que dice el pastor, eso es lo que voy a hacer. Y si el pastor, aunque se equivoca y comete un error, yo voy a seguir obedeciendo lo que dice el pastor. Hermanos, esto es muy peligroso y les invito, hermanos, a que podamos tener mucho cuidado, hermanos, ¿ok? Porque yo como predicador laico nunca voy a andar invitando a nadie a colocar su confianza en mí o a pensar de que lo que yo digo es infalible. No, hermano, la palabra de Dios es únicamente infalible. Dios es únicamente infalible. Cristo Jesús es únicamente infalible y por eso debemos de poner nuestra atención y nuestra mirada en el Señor para que no vayamos a caer y no vayamos a ser vencidos por Satanás, porque el enemigo es astuto y se mete, obviamente, él en la iglesia, en el pueblo de Dios. Un ídolo, dice el Espíritu Profecía en Mensajes Selectos, el tomo 2, página 377. Un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en Dios, su hacedor. Cualquier cosa que los hombres desean y en la cual confían porque consideran que tiene poder para ayudarlos y hacerles bien. Los aparta de Dios y para ellos es un ídolo cualquier cosa que divide los afectos o quite del alma el amor supremo hacia Dios o se interponga para impedir una limitada confianza y una total dependencia de Dios asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del alma. Eso es de Mensajes Selectos, el tomo 2, página 377. Peligro de idolatrar al pastor. Escuchen esto, hermanos. Dice, el hecho de que se aplaude y se alabe a un pastor no constituye una evidencia que haya hablado bajo la influencia del espíritu. Ocurre con mucha frecuencia que personas recién convertidas, a menos que se les prevenga contra ello, dirigen sus afectos más hacia el pastor que hacia su redentor. Hermanos, esto no nos suena a nosotros parecido y familiar con lo que está pasando en la iglesia adventista. ¿Cómo nosotros colocamos a los pastores, hermanos, en un estatus, en un nivel casi como Dios? Esto es blasfemia y esto es una apostasía y una idolatría moderna en la iglesia adventista, en el pueblo de Israel espiritual, que somos nosotros, hermanos.
Sienten que han recibido un gran beneficio a causa de los esfuerzos realizados por el ministro. Imaginan que esto posee los dones y las gracias más exaltadas y que nadie más podría desempeñarse tan bien como él. Por lo tanto, atribuyen una importancia indebida al hombre y a su trabajo. Esta creencia los predispone a idolatrar al hombre y a depender del más que de Dios. Y al obrar de esta manera, no agradan a Dios ni creen en su gracia, hermano. Entonces, Dios es puesto a un lado, hermanos. Y nosotros vemos a los seres humanos y nosotros nos fijamos en el ser humano y nos enfocamos en la persona, en el pastor o en el predicador más que a Dios, hermanos, y escuchar lo que dice Dios en su palabra. Porque, hermanos, al nosotros poner nuestra confianza en los seres humanos, estamos nosotros siguiendo a la debilidad humana, al defecto humano, a la decadencia espiritual, al pecado, hermanos, ¿ok? A la rebelión, a la transgresión y no a Dios. Y si tiene condición para llegar a ser un obrero evangélico, prometedor. Todo hombre que se alaba a sí mismo empeña el ilustre de sus mejores esfuerzos, dice los testimonios para la iglesia, tomo 4, página 607. Todo hombre que se alaba a sí mismo empaña el ilustre de sus mejores esfuerzos, hermanos. Qué tremendo. Entonces, las personas están confiando en sí mismos y eso es lo que Satanás quiere, hermanos. Que los seres humanos podamos nosotros poner nuestra fe y confianza en nuestras fuerzas, en nuestros propios méritos, supuestamente. En lo que yo puedo hacer con mis dones y talentos que ha venido del cielo, que ha venido de Dios. Jesús no es magnificado, sino que el ser humano. Eso, hermanos, está muy malo y es problemático en la iglesia adventista hoy en día, porque yo veo como muchos de ustedes, como muchos adventistas, siguen a los pastores, hermanos, ciegamente. Y hay muchos pastores de la verdad presentes hoy en día que ni predican las verdades completas. Se han vendido. Ellos, hermanos, han tergiversado lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Profecía. Se han vendido con la iglesia adventista, la conferencia general. Ellos están más preocupados por su dinero, por su diezmo y ofrenda. Por eso es que no predican las verdades enteras y completas. No denuncian a Israel. Son perros mudos, como dice el profeta, hermanos, ¿ok? Son perros mudos que solamente quieren ladrarle al mundo, ladrar en contra de Babilonia, en contra de sus engaños, pero no están ladrando en contra de la conferencia general. No están señalando el pecado de la iglesia adventista, de la conferencia general de los líderes. Esas son cosas que habéis de considerar. El Señor no se agrada de sus siervos cuando se adjudican el crédito a sí mismos. En nuestros años maduros seamos justos y no nos apropiemos de que lo que pertenece a los demás, se necesitaron años para realizar la obra que ha sido hecha y un grupo tras otro de nobles obreros han hecho su parte con ella. El Evangelismo 244.5. Finalmente, el Señor quiere hacer grandes cosas por los obreros, pero sus corazones no son humildes. Entonces tenemos que ser humildes. Miqueas 6:8 dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, dice la palabra de Dios. Siendo esto así, si el Señor trabajase por medio de ellos, se ensalzarían a sí mismos, se llenarían de amor propio y desacreditarían a sus hermanos. Entonces, hermanos, es un llamado para nosotros el poder buscar al Señor y poder nosotros prepararnos, hermanos, para los tiempos difíciles, hermanos. Por favor, hermanos, les invito a suscribirse a mi canal, darle like, compartir y, hermanos, estemos proclamando el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a orar, hermanos, para finalizar con este video. Gracias, oh Dios, por este día. Quédate con nosotros, protégenos y cuídanos, Señor, y ayúdanos a que podamos estar entregados a ti y podamos poner nuestra confianza y nuestra mirada en ti, Jesús, no en el pastor, no en el hermano David López, no en la hermana, no en mis padres, no en los hermanos, en las hermanas, en los hijos, en nadie, Señor. El esposo, la esposa, nadie, Señor. En ti solamente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Hermanos, gracias siempre por su apoyo. Dios me los bendiga y cuide hoy y siempre. Amén.